Muy buenos días a todos, feliz sábado. Bueno, pues ya les anunciaron aquí el título de nuestra reflexión de esta mañana, eh, que se titula Peregrinos y extranjeros. Y nuestra cita también ya la acabamos de leer en 2 Crónicas 29:15. Eh, no sé qué concepto tienen ustedes acerca de lo que es la felicidad. Cuando ustedes piensan en la felicidad, ¿qué se les viene a la mente? O cuando ustedes intentan ser felices, ¿qué cosas buscan o qué quieren lograr, qué quieren hacer para obtener esa, esa felicidad? Aquí tengo una pequeña definición de lo que es la felicidad, ¿sí? Lo que nos dice el diccionario. Dice que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Es algo interesante como aquí incluye la cuestión espiritual, ¿sí? E incluso física. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Eso es lo que dice el diccionario, y a lo mejor no concuerda mucho con la idea que nosotros podemos tener acerca de la felicidad. Eh, Podemos pensar, bueno, la felicidad viene de esto o de obtener esto, de lograr esto. Eso es lo que en general el ser humano piensa acerca de la felicidad. Llama la atención cómo aquí involucra estos dos aspectos, la parte física y espiritual. Dice que es cuando nos sentimos satisfechos física, espiritualmente. Por aquí hay algunas definiciones de algunos autores acerca de la felicidad. Por ejemplo, Platón nos decía que la felicidad radica en el crecimiento personal y es fruto de la satisfacción conseguida a través de ¿qué? De varios logros. Habla también de satisfacción, ¿sí? Habla el de crecimiento personal, de logros, ¿sí? De conseguir metas, logros, objetivos. Él decía que esas cosas nos hacen felices y hay algo de cierto en eso, ¿sí? Eh, Dice aquí esta frase de Aristóteles, dice que todos los hombres persiguen la felicidad. Creo que no hay ser humano que no la busque, ¿sí? El problema es que a lo mejor la buscamos donde no debemos, ¿verdad? O sea, es algo que desde que nacemos, o sea, buscamos eso desde niños, ¿no? Buscamos ser felices. Eh, y muchos, bueno, pues nos pasamos toda nuestra vida buscándola, ¿no? O tratando de conseguirla. Y esta última definición nos dice que consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con satisfacción. Y dice que cuando tú encuentras algo que te satisface plenamente, completamente, entonces puedes ser feliz. Eh, y bueno, generalmente eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Acerca de la felicidad. Sí tiene que ver con algunas de estas cosas, eh, pero no depende de eso. O sea, la, eh, la satisfacción, como dice aquí, el crecimiento personal, los logros, la realización, las bendiciones, que esto no lo mencionaba por ahí, pero tiene que ver también. O sea, cuando yo me siento bendecido por Dios, por ejemplo, o que Dios me concede ciertas cosas, pues eso me da felicidad, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice Job en el capítulo 20, versículos 4 y 5. Job 20, 4 y 5. Aquí hay una frase muy, muy interesante acerca de lo que es la felicidad. Eh, y a lo mejor nos va a sorprender un poco. Dice en el capítulo 20, perdón, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente, miren, le voy a dar lectura. Dice,
que dice la felicidad, perdón, versículo 4, dice, ¿no sabes que fue así siempre desde que el hombre está sobre la tierra? Que la felicidad del malo es breve y que el gozo del impío dura solo un momento. Dice que esto es algo que siempre ha pasado, ¿sí? Y habla aquí de un tipo de persona, ¿sí? Aquí le llaman malos, a lo mejor algunas versiones que tengan ustedes ahí en sus Biblias, puede decir impíos, perversos, etcétera. Dice que ese tipo de alegría que buscan las personas que viven alejadas de Dios, a eso se refiere cuando llama ahí malos o perversos, a gente que vive alejada de Dios. Dice que su felicidad, ¿sí? Su gozo, su alegría es breve, ¿sí? Dura solo un momento y pregunta aquí, dice, ¿no lo sabes? ¿No te das cuenta? ¿Por qué? Porque una persona que vive alejada de Dios busca la felicidad en, en este tipo de cosas, ¿no? En los logros, en las posesiones, en las bendiciones, en, en tu realización personal, ¿sí? Este, eso creemos que eso es lo que nos da felicidad, ¿sí? Yo, alguna vez les platiqué de un amigo que una vez me dijo que él pensaba que cuando terminara su carrera iba a ser feliz. Y dice, bueno, pues terminé mi carrera y seguía siendo infeliz, dice. Y luego dijo, bueno, tal vez ahora que consiga un trabajo, un empleo, que me sienta estable, económicamente, voy a ser feliz, ahora sí. Y estaba seguro de eso. Pero, ¿qué creen? Que no pasó así, ¿sabe? No pasó así. O sea, consiguió su empleo eh, y no sucedió lo que creía, ¿sí? Eh, y luego dijo, bueno, ya tengo mi empleo, voy a comprarme un carro y ahora sí voy a ser feliz. Y compró su carro y ¿qué creen? No era feliz. Entonces buscamos la felicidad en las cosas, generalmente, ¿no? O algunos dicen cuando me case, otros, cuando me vaya de viaje, cuando consiga esto, cuando tenga mi casa, cuando, ¿sí? Creemos que esa es la felicidad, pero dice aquí Dios en su palabra que si buscamos la felicidad fuera de Él, eh, esa felicidad va a ser breve. Es decir, sí, vas a sentirte satisfecho, contento, alegre, feliz de tener tu carro nuevo, de conseguir tu casa, de casarte, de tener un empleo. Eso da satisfacción, da alegría, pero ¿cuánto dura? Muy poco, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar la felicidad? Aquí hay una definición que nos comparte la señora Nea White. En la Review and Herald dice, la acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y la mente produce felicidad. O sea, cuando hay armonía, dice aquí, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y esta definición coincide un poco con la que leímos al principio del diccionario, donde hablaba de satisfacción física y espiritual. ¿Se fijaron? Dice que eso es lo que produce la felicidad. Y aquí Dios nos está diciendo lo mismo. ¿Sí? Dice, mientras más elevadas y refinadas son las facultades, dice, más pura y sin mezcla será la felicidad. Es decir, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están en armonía, nuestro espíritu, ¿sí? Eso es lo que nos produce felicidad. Y si se fijan, la definición que nos da el diccionario y lo que nos dice aquí Dios no tiene nada que ver con qué, con logros, con posesiones, con realizaciones, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y eso es algo que llama la atención. Ahorita vamos a ver aquí algo interesante eh, acerca de la felicidad.
ahorita decíamos que hay un tipo de alegría, de felicidad que no dura, ¿sí? Y otro que dice aquí que es pura, ¿sí? La que viene de quién? De Dios. Am, en Nehemías capítulo 8, vamos a leer aquí estos versos que ustedes tienen en su pantalla, si ustedes quieren buscarlo también en su Biblia. Nehemías 8, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, la cual había dado Jehová a Israel. Se reunió el pueblo, le pidieron por ahí a Esdras, el sacerdote, que trajese el libro de la ley para leer, ¿sí? Para estudiar delante del pueblo. Dice el versículo 9, más adelante, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, dice, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, dice, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Era un día santo, dice, y un día de sábado. Eh, y estaban estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahorita. Y dice aquí que los levitas hacían entender al pueblo, o sea, estaban interpretando eh, lo que decía la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Y dice aquí esta frase interesante, les dice, no se entristezcan, hoy es un día santo, es un día de qué, de gozo, como el día de hoy, ¿verdad? No sé quién de ustedes está triste hoy, pero dice aquí, nos dice Dios, no estés triste, porque es un día de gozo. ¿Y por qué les dicen esto? Bueno, dice aquí que vieron que el pueblo estaba llorando. Todo el pueblo dice aquí, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es decir, cuando llegaron a entender plenamente lo que Dios les estaba diciendo en esos textos, los conmovió, ¿sí? Probablemente muchos se sentían culpables, que le habían fallado a Dios, se vieron conmovidos y por estas palabras y estaban llorando, tristes, y bueno, les dicen, oigan, pero tampoco es para que estén así, ¿sí? Hoy es un día de qué, de gozo. Y luego les dijo Nehemías, id y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estaban como que todos apachurrados después de haber escuchado este mensaje que los impactó. Y les dice Nehemías, vayan, ahora que dice, coman bien, les dice, coman grosuras, hablando de carne, eh, coman bien, ¿sí? Tomen buen vino, dice aquí vino dulce, no está hablando aquí de que se embriagaran, sabemos a lo que se refiere, ¿no? La palabra vino aquí, la mayoría de los textos bíblicos, este, era el jugo de la uva, ¿sí? Es decir, Dios les dice que en ese santo día, en ese sábado, dice, coman bien, preparen un buen vino, dice, y aparte, dice, compártanlo con los que no prepararon nada hoy. Eh, Dice, porque es un día santo a nuestro Dios. Es decir, era un día de qué? De fiesta. Los días de fiesta es cuando comemos muy bien, ¿sí o no? Cuando hay algo que celebrar, cuando preparamos buena comida, una buena bebida, y a veces hasta compartimos, ¿sí o no? E invitamos personas a que se unan a nosotros en nuestros hogares para celebrar algo, ¿sí? Un cumpleaños, una graduación, ¿qué más puede ser? Las bodas, etcétera. Entonces, Dios compara este santo día con algo así, una fiesta.
¿sí? Donde no se vale, dice Dios, no se vale que estés así, agüitado, triste, llorando. Es un día de qué? De felicidad, de gozo, dice aquí. Y dice que el gozo, ¿de dónde viene aquí? El gozo es de quién, ¿de dónde viene? De Jehová, dice él. Y eso es lo que nos da fuerza. Y esto es lo que también nos da energía nueva, ¿no? Durante este día, durante estas 24 horas, el tener la presencia de Dios de una manera más especial, ¿sí? En nuestros hogares, en nuestra vida. Y bueno, esta fue la orden, ¿no? No estén así tristes. Vayan y se coman bien, alégrense, compartan esos alimentos. No estén tristes porque es un día de qué? De gozo, el día sábado. Y aquí, bueno, nos aclara muy bien, ¿no? Que ese gozo viene de Dios. Tenemos aquí otra experiencia en Éxodo 32. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo 32, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 18. Aquí nos habla también de una alegría, de un gozo, pero un poquito diferente, o muy diferente, más bien podríamos decir. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, ustedes recuerdan esa historia, Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con Dios porque Dios tenía algo especial para ellos, ¿verdad? Algo que darles, algo que decirles, que era su ley. Dice que cuando el pueblo vio que no volvía Moisés y ya se estaba tardando, dijeron, quién sabe qué le haya pasado, ¿sí? Le dijeron a Aarón, a su hermano, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Quién sabe si vaya a volver, a lo mejor se fue, huyó o se murió, pero ya estaban preocupados, según ellos. Y en cuanto ven que ya no está su líder, dicen pues el que los comunicaba con Dios y que daba los mensajes de Dios, eh, dicen pues haznos un Dios, le dicen a Aarón. Y vean lo que dice el versículo 18, por ahí Dios habla con él, ¿sí? Dice, de repente Moisés, cuando está ahí con Dios, escucha algo, ¿sí? Algo extraño, escucha como un alboroto allá abajo y dice, parece que hay, pues hay fiesta, ¿no? O hay guerra, dice, y también de repente pensó, dice, tal vez los atacaron, algún pueblo enemigo, y Dios le dice, tienes que bajar rápido. Le dice por allá en el versículo 7, ¿sí? Le dice, ve, desciende rápido porque tu pueblo se ha corrompido. Y ahí va Moisés, rápido dice el versículo 18, dice, cuando Moisés llegó al campamento, vio el becerro, habían hecho un becerro de oro, ese era su nuevo Dios para ellos, y dice que era una fiesta, ¿no? Pachanga, dice, había danzas, había algarabía, perdón, dice el 18, no es algarabía de fuertes ni alarido de flacos, dice, es algarabía de cantar, o sea, había cantos, danzas, fiesta, comida, estaba buena la fiesta. Estaban alegres, ¿sí? Y por eso se escuchaba ese escándalo, como que a veces que no lo dejan a usted dormir los vecinos, porque hay una fiesta y se escuchan cantos, se escucha música, se escuchan risas, y esta no puede dormir, ¿verdad? Pero, ¿qué comparación podemos hacer entre estos dos casos que vimos hoy? Cuando el pueblo, dice por ahí, estaba un poquito triste porque le pegó lo que decía ahí la palabra de Dios, ¿no? Que era aquellos libros de la ley, pero Nehemías los anima y les dice ahí, ánimo, estén contentos, no se agüiten, ¿sí? Vayan y hagan esto y esto y esto, les dice, coman, beban, compartan, gócense en este día, y les habla del gozo que viene de quién,
de Dios. Ahora, este gozo que se veía aquí en el pueblo, en esta ocasión, ¿de dónde venía o de qué provenía? Pues de esa situación, ¿no? De que sintieron que ahora tenían un nuevo Dios, estaban felices, un Dios que podían ver, ¿sí? Este, y bueno, este gozo, ¿cuánto les duró? Les duró varios días, les duró un mes, un año, ¿cuánto fue? Fue poco, ¿sí? Porque en cuanto Moisés desciende, se quedó todo en silencio, ¿sí? Cuando Moisés baja y lo ven todos, así como los niños cuando los cachan que se están portando mal, todos se quedan serios, ¿no? Y así se quedó el pueblo, serio. Esa felicidad, esa alegría fue breve, como dice ahí en el libro de Job. La felicidad, dice, de los perversos, bueno, la gente que busca la felicidad fuera de Dios, dice, es una felicidad, una alegría pasajera, breve, ¿sí? Y aquí podemos también reflexionar en nuestra vida, ¿sí? ¿En qué cosas yo busco la felicidad? ¿Mi felicidad viene de Dios o viene de las cosas? Y sí, puedo estar feliz un rato, pero pasa un día, 2 días y ya se me pasó la emoción, ya se me pasó la alegría de haber comprado mi nueva casa, de tener ropa nueva, etcétera. Y se acabó, ¿sí? Se acabó esa alegría, esa felicidad. Miren, vamos a volver a Nehemías, ahí en el capítulo 8 donde estábamos leyendo. Eh, Nehemías 8, vamos a leer del 13 en adelante. Dice, y al día siguiente, ya después de que sucedió esto que acabamos de comentar, dice, se reunieron los jefes de familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, en torno al escriba Esdras, para entender las palabras de la ley. Querían seguir aprendiendo acerca de la ley. Se quedaron, como decimos, se quedaron picados, ¿sí? Con el mensaje que habían recibido el día anterior, que los había conmovido, que los había hecho reflexionar, incluso hasta sentirse tristes, ¿sí? Por haberle fallado a Dios, por haberse alejado de él. Y le dijeron a esas, oye, este, necesitamos seguir entendiendo más, o sea, explícanos lo que dice aquí. Sin duda que era un buen orador, Esdras, ¿verdad? Y, eh, y aparte una persona preparada, con conocimiento, de tal manera que fueron, lo buscaron, le dijeron, necesitamos conocer más. Y dice que siguieron leyendo y hallaron escrito en la ley del Señor, dice el versículo 14, que Dios había mandado por medio de Moisés que los israelitas debían de habitar en cabañas en la fiesta del séptimo mes, ¿sí? Que más o menos es en estas fechas, ¿sí? Donde se celebra, todavía se celebra, los judíos lo siguen celebrando, la fiesta de las cabañas, no sé si lo han escuchado alguna vez, eh, que es entre más o menos la mitad de septiembre, la mitad de octubre, es el séptimo mes, más o menos en estas fechas donde estamos ya terminando casi, ¿no? Este, el mes judío, dice que esto fue lo que descubrieron ellos, dice el versículo 15, eh, dice, y que anunciaran y pregonaran por todas las ciudades y por Jerusalén, salid, dice, al monte y traed ramas de olivo, pino, mirto, palmera y otros árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Eso fue lo que se propuso cuando descubren acerca de esto, de esta ceremonia, esta celebración que Dios había ordenado desde tiempos de Moisés. Y fíjense ya cuánto tiempo había pasado, ya pasado cientos de años, y ya no se celebraba, ya no se acordaban, no sabía la gente, fíjense a qué punto se alejaron de Dios, que no conocían esto, jamás habían oído hablar de las fiestas de las cabañas. Y dicen, bueno, vamos a
vamos a retomar esto, ¿sí? Y dice el versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron e hicieron cabañas cada uno sobre su terrado, en la azotea, ¿sí? Dice, en los patios, en los atrios de las casas, ahí en la entrada de la casa, perdón, de la casa de Dios, en la plaza de la puerta del agua, en la plaza de la puerta de Efraín, o sea, las plazas, en las casas, en las azoteas, en el campo. Toda la congregación que volvió del cautiverio hicieron cabañas. ¿Se acuerdan que habían estado cautivos durante 70 años? Dice, y en cabañas habitaron desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día los israelitas no habían hecho así. Desde Josué, imagínense cuánto tiempo había pasado. Se les olvidó rápido, ¿sí? Esta orden fue dada a Moisés y ya en los tiempos de Josué, que fue el siguiente líder, dice que se acabó eso, ¿sí? Hasta los tiempos de Nehemías, fíjense, lo descubrieron como si nunca lo hubiera dicho, de repente dice, ah, caray, aquí está algo interesante, ¿no? Dice, y toda la congregación que volvió del cautiverio hicieron cabañas y habitaron, dice, y desde los días de Josué no se había hecho. Dice, y hubo grande que alegría. ¿Por qué alegría? Fíjense, si nos ponemos a pensar lo que se hacía en esta fiesta, era algo incómodo. Salirte de tu casa, donde tenías todas las comodidades, irte a la azotea, irte al patio, o a la plaza, o al campo, a quedarte ahí en una cabañita hecha de ramas, dice ahí. Eh, y entonces dice el versículo 18, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios cada día. Durante esos 7 días estuvieron estudiando la palabra de Dios. Dice, desde el primer día hasta el último, celebraron la fiesta durante los 7 días y al octavo día, según el rito, tuvieron una solemne asamblea, una reunión ya más especial. Pero aquí llama la atención cómo estaban felices, alegres. Y les digo, es complicado, si ahorita nos dijeran que durante 7 días nos vamos a quedar en la azotea de nuestra casa, patio. No sé qué tan contentos estaríamos, tan a gusto. Los niños menos, ¿no? Porque eh, estaríamos desconectados de todo, sin internet. Simplemente reflexionando, estudiando la palabra de Dios. Algo incómodo, ¿no? Aparte de quedárselo por ahí en el piso o en algún, no sé, en el sleeping, incomodidad, ¿sí? Pero dice que ellos estaban contentos. Eh, y esto tiene que ver con la alegría que viene de Dios, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de Dios cuando les ordena esta celebración? Que a lo mejor a nosotros nos parece extraña, rara. Los judíos lo siguen haciendo hasta la actualidad, hasta la fecha. Y hay algo interesante, miren, aquí en Levítico 23 es donde se nos explica un poquito más acerca de esta fiesta. Dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo será también día de reposo. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos. Esto es lo que leyeron ellos en el libro aquel, ¿sí? Dice, sauces de los arroyos, dice, y os regocijaréis. Era la orden de Dios, no nada más que hicieran una cabañita, un refugio para dormir, sino que Dios les dijo, ustedes se van a alegrar delante de mí, dice, por 7 días, van a estar felices. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo, dice, por vuestras generaciones. A lo mejor nosotros tampoco jamás habíamos escuchado esto, ¿no? Y dice aquí, esto se celebra en el séptimo mes. Y dice, en tabernáculos habitaréis 7 días.
todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Dice, para que sepan vuestros descendientes, aquí está uno de los objetivos. Tenía varios aquí objetivos. Dios quería, dice, que sus descendientes, ¿sí? Desde, bueno, esta orden fue dada al pueblo de Israel, ¿sí? En el desierto. Dice, quiero que las generaciones siguientes entiendan, sepan, dice que yo hice habitar a los hijos de Israel en tabernáculos, en tiendas, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo firma Dios, ¿no? Y podemos decir, bueno, pues, nada más para que supieran que vivieron así, ¿no? O sea, otro objetivo era entender que durante toda esa travesía en el desierto, que vivieron así en tiendas, Dios los estuvo ¿qué? Sustentando. Les dio alimento, les dio sombra, les dio calor, les dio agua, los protegió de plagas, de animales peligrosos, que es algo que se nos olvida. O sea, se nos olvida, eh, para empezar, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. ¿Sí? Cuando empezamos a recibir bendiciones de Él, eh, se nos olvida rápido, ¿no? Quiénes somos, de dónde hemos salido, ¿sí? Y a veces pensamos que las bendiciones de Dios son obligación de Él, de dármelas, ¿sí? De tal manera que cuando llegan a escasear, empezamos a renegar, ¿sí o no? Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto, iba feliz, alegre, porque eran libres ya. Pero ¿qué pasó cuando llegan, se termina el camino porque está el mar frente a ellos? ¿Se acuerdan lo que pasó? Empezaron a renegar y dijeron, bueno, ¿y para esto nos sacaste? Le dicen a Moisés y a Dios, y para eso nos trajo Dios aquí. Aquí no hay salida, vienen los egipcios detrás de nosotros y empiezan a renegar. Y luego Dios se manifiesta con poder, los salva, abre el mar delante de ellos. Y dice el relato que nuevamente bueno, Dios destruye al ejército egipcio y nuevamente el pueblo está como feliz, y había danzas y cantos y se compuso un canto muy especial por ahí, ¿se acuerdan? Eh, pero al rato ya estaban renegando porque, bueno, si ya estamos libres, estamos felices, Dios destruyó al faraón, pero aquí pues no hay comida, no hay agua, y a renegar otra vez, ¿sí? Eh, Y saben que eso nos pasa a nosotros, porque a veces pueden decir, bueno, ¿y esta fiesta qué tiene que ver conmigo? No, eso nos pasa a nosotros generalmente, ¿no? Cuando recibimos bendiciones de Dios, estamos felices, contentos, cuando nos va bien. Cuando las cosas no empiezan a salir muy bien, como yo espero, cuando de pronto siento que perdí alguna bendición que yo tenía, o un favor de Dios, o simplemente hoy no llegó ese favor de Dios, por cualquier razón, empiezo a renegar, le empiezo a exigir y le digo, ¿por qué? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué permites? ¿Por qué? Y esto y lo otro. Y renegamos contra Dios. Como el pueblo de Israel, no somos muy diferentes a ellos porque serán seres humanos con las mismas debilidades nosotros, la misma naturaleza. Dice aquí en Deuteronomio 16, también habla un poquito acerca de estas fiestas, un poquito más breve. Más adelante repite algo, dice, 7 días celebrarás esta fiesta a tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido en todos tus frutos, ¿sí? Dice, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ese era un objetivo de Dios, y quiero que estés feliz. Y ahora puedo decir, pero ¿cómo feliz si estamos ahí en la incomodidad? No tengo la tele ahí, o el Netflix, o no sé qué más nos haga felices, así, entre comillas. Eh, y fíjense, dice, vas a celebrar que Dios te bendice. ¿Y cómo lo voy a celebrar? Dándome cuenta
¿sí? Que todo eso que tengo, que lo tengo por quién, por Dios, que no es mío, ¿sí? Que realmente yo no tengo que nada. Eso es lo que Dios nos está recordando. Por eso los mandó a habitar en qué? En cabañas, en una enramada ahí sencilla, humilde, dejando todas sus comodidades para que recordaran que no tenían que nada, que todo era de quién, de Dios. Porque cuando, ¿cómo les diré? Bueno, no quiere decir que nosotros eh, debemos de pensar, ¿cómo podemos decir? De manera conformista en nuestra vida o de manera así como mediocre, decir, bueno, pues yo así la hago sin nada, sin prosperar, sin adquirir algo, porque esa es la voluntad de Dios. Y a veces confundimos también los cristianos. Creemos que a Dios le gusta que seamos pobres, que no tengamos nada. No es eso. El problema es que cuando esas bendiciones empiezan a afectar mi memoria, o sea, cuando me empiezo a olvidar de dónde vienen, y creo que es por mi esfuerzo, creo que es por mi inteligencia, creo que es porque pues, yo trabajo y por eso tengo, ¿sí? Y lo voy a disfrutar y lo voy a gastar como yo quiera, y me empiezo a olvidar de Dios, entonces dice Dios, ok, necesitas este, irte a vivir 7 días en una cabaña, ¿sí? Para que te acuerdes que todo esto no es tuyo, que yo te lo he dado, ¿sí? Que veas que no tienes nada, que llegaste a este mundo sin nada y te vas a ir sin nada, como dijo David. Primera de Crónicas 29:15. Vamos a leerlo, es nuestra cita de esta mañana. Primera de Crónicas 29:15. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo. Primera de Crónicas 29:15. Vean lo que dijo David aquí. Y vaya que David era una persona bendecida, creo que todos lo sabemos, una persona que no le hacía falta nada, que tenía riquezas, era un rey, y es uno de los reyes más ricos que existió en la historia. Y vean el pensamiento de él, ¿sí? A diferencia de otros reyes que hemos leído en la Biblia, que en cuanto tenían algo, se sentían, como dicen, la, 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 ¿cómo se dice? La última Coca-Cola del desierto, ¿no? Porque decía, ¿se acuerdan lo que decía, por ejemplo, Nabucodonosor? Decía, yo hice todo esto y yo tengo y soy el más poderoso, etcétera. Vean cómo pensaba David cuando él era el rey más poderoso de su tiempo. En Primera Crónicas 29:15. ¿Alguien lo tiene? Que nos ayude a leerlo. Aquí les doy lectura yo. Primera Crónicas 29:15. Yo lo puedo leer. Adelante. Dice, porque nosotros somos extranjeros delante de ti, advenedizos como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura y sin esperanza. Ok. Fíjense el pensamiento de David. Dice, yo soy, todos somos, pero él se consideraba así. Soy un qué? Un peregrino en este mundo. Soy extranjero. Y nosotros sabemos lo que significa esta palabra, ¿no? Extranjero. A lo mejor peregrino, no estamos así muy familiarizados con esa palabra, pero un extranjero. Otras versiones dice advenedizo. ¿Qué es un extranjero? O sea, una persona que no pertenece a un lugar, a un país. Una persona que está de paso, ¿sí? Un peregrino, un viajero, ¿sí? Que está en un lugar, pero dice, pues aquí voy a estar, no sé, una semana nada más. Voy a estar 3 días en ese lugar y voy a seguir mi camino. David se consideraba como un viajero nada más, extranjero. Dice, igual que todos aquí en este mundo, todos, o sea, conozcan de Dios o no, todos somos que peregrinos y extranjeros. El problema es que muchos no nos consideramos así. Y dice aquí David,
que nuestra vida en este mundo es fugaz, es breve. Dice, es como una sombra que no dura. El otro día hablamos un poquito de eso, ¿no? De nuestra vida aquí. Decía él mismo, decía 70, 80 años, los que más, ¿no? En nuestro tiempo. Y otros menos, 30 años, ustedes ven, ¿no? A veces de noticias, 30 años, 20 años, 45 años, gente joven que se va, ¿sí? En un tiempo muy breve. David aquí reflexiona y él se da cuenta de que sí, era un rey bendecido, un rey poderoso, al que le temían sus enemigos, que le pagaban tributo, que le daban riquezas de sus reinos. O sea, una persona rica que no le hacía falta nada, pero él no presumía de eso. Y no decía, miren todo lo que tengo, lo que soy, lo que he logrado. ¿Le daba satisfacción eso? Es probable, ¿no? Como a todo ser humano, el haber vencido un pueblo, el recibir tributos, claro que dejaría de ser humano, ¿no? Pero él, esa felicidad pues era pasajera, ¿sí? Esa satisfacción. ¿De dónde venía su felicidad? Bueno, él entendía que no tenemos nada aquí y que todo eso que él tenía pues realmente no era de él, aunque sí le podía causar satisfacción, ¿no? Ver su casa, su familia, lo que había logrado, pero eso no era en lo que se basaba su felicidad. Él llegó a entender que todo esto era pasajero, que todo eso lo tenía de Dios, que solamente era un administrador de Dios, un mayordomo de Dios, y que un día él ya no iba a estar, pero él entendía también bueno, que no somos eternos, obviamente, pero que Dios nos ofrece eternidad, si nosotros queremos. Entonces él decía, bueno, pues este corto periodo de tiempo, dice que para él, dice, es como una sombra, bueno, un día va a acabar aquí, pero todavía hay algo más, hay una esperanza para los que creemos en Dios, ¿no? Y en sus promesas. Entonces, lo que él tenía aquí, pues no se comparaba con su esperanza, con lo que él añoraba, lo que él sabía de las promesas de Dios. Entonces, su casota, su palacio, sus riquezas, todo de lo que se pudiera presumir, pues él decía, ¿no? Pues sí, qué bonito, qué padre, ¿no? Pero esto se va a acabar y eso no me lo voy a llevar ni a la tumba, ni a la eternidad cuando Cristo venga tampoco. Entonces, pues era algo que él llegó a entender y que él vivía satisfecho, feliz, pero no por esas cosas, ¿sí? Porque su felicidad venía ¿de quién? De Dios. Y eso es algo que a veces no entendemos los seres humanos, ¿verdad? Ni siquiera los cristianos, porque muchos vivimos aferrados a las cosas de aquí, eh, esforzándonos por conseguir, por obtener cosas. Les digo, no es que esté mal que tú tengas, por ejemplo, una carrera, una maestría, que tengas una casa propia, un carro, no está mal. El problema es que muchas veces esas cosas nos hacen olvidarnos de dónde venimos o de dónde vienen esas bendiciones. Nos olvidamos de Dios y nos centramos, nos clavamos en esas cosas y a veces Dios tiene que recordarnos quién es el jefe, ¿no? El dueño. Y por eso Dios mandó esas fiestas cada año. Celébrenla porque yo sé que se les olvida, dice Dios. Se les olvida rápido de dónde viene la bendición. Se les olvida que yo soy el dueño de todo. Miren estos personajes de los que habla por ahí en Hebreos 11, que todos alguna vez hemos leído. Vamos a leer en Hebreos 11. Todos ellos llegaron a entender lo que entendió David, ¿sí? Lo que acabamos de leer, que eran simples que extranjeros aquí, que todos estaban de paso aquí. Dice en el versículos 8 y 9 de Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Dios le promete una tierra, una herencia, un pueblo. Dice, y salió sin saber a dónde iba, obedeció a Dios, ¿sí? Y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Está raro, ¿no? Dios le había prometido una tierra, la conoció, pero dice que habitó en ella como que, como extranjero. ¿Qué les parece? Dice, como en tierra ajena. O sea, sí es lo que Dios me prometió, pero él sabía que esa no era suya, esa tierra. ¿Sí? Y sabía que era extranjero también ahí. ¿Por qué? Si era lo que Dios le había prometido. Bueno, porque Dios le reveló algo más, algo más. Y él se dio cuenta de que esa tierra, sí, va a ser para su descendencia, pero él no se le iba a llevar a la tumba. Toda esa riqueza que él tenía también, porque una persona rica, nosotros lo sabemos, un día se iba a acabar, porque él ya no iba a estar, ¿sí? Y entendió que él era un qué, un extranjero, ¿sí? Un viajero, alguien que estaba de paso aquí. Eh, dice el versículo 10, vamos a leerlo hasta el 13 todavía. Dice, bueno, vamos a leer el 10. Dice, porque él esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su objetivo en esta vida no era esa tierra, no era obtener posesiones, que tenía muchas, pero pues podemos decir que su máximo logro podría ser llegar a esa tierra, a la tierra prometida. Pero no, cuando llega ahí dice, pues yo aquí soy advenedizo, soy extranjero, no soy el dueño de aquí. Esta tierra no es mía. Dice, yo estoy esperando que algo más. ¿Qué les parece? ¿Qué lecciones, ¿no? De estos personajes que lo tenían todo. O sea, si nosotros vemos acerca de sus vidas, lo tenían todo en cuanto a la cuestión económica, podemos decir, o comodidades, lo tenían todo. Dice el versículo 13, vamos a saltarnos hasta el 13, dice, hablando de todos esos personajes que menciona ahí este capítulo, ustedes luego lo pueden leer, seguramente lo conocen, dice, todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran ¿qué? Peregrinos y forasteros en la tierra. Dice que muchos de ellos, o todos, murieron sin recibir las promesas, sin verlas, sin palparlas. Y dice aquí, se dieron cuenta de que eran simples que peregrinos. Estaban de paso aquí. Pero ellos buscaban, dice el versículo 16, deseaban, perdón, el 14 dice, porque ellos dicen claramente, porque de esto se dice claramente, da a entender que buscaban una patria. Dice, si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Si buscaran un lugar en este mundo. Muchos de ellos estaban en lugares a donde no pertenecían. ¿Sí? Dice, pero no tenía que ver con algo terrenal. Porque si así hubiera sido, dice, pues era fácil regresar a ¿qué? A su tierra, ¿no? Como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Si usted vive en otro lugar, en otra ciudad donde usted no es, y de repente dice, ay, pues yo sé que de aquí no soy, no pertenezco aquí.
¿qué hacemos? Pues agarramos nuestros tiliches, como decimos, y nos regresamos a nuestra casa. Dice, ellos pudieron haber hecho eso, pero no era el objetivo de ellos. O sea, ellos sabían que su hogar no estaba en este mundo. Dice el versículo 16, deseaban una tierra que mejor, a saber, la celestial. Por eso, dicen, no se avergüenzan de llamarse hijos de Dios porque les había preparado una ciudad. O sea, ellos, su objetivo, lo que tenían en mente era estar con Dios un día en la patria celestial, dice aquí. Entonces, todo lo que pudiera pasar aquí en la tierra para ellos era que pasajero. Lo que pudieran tener era pasajero. Las bendiciones de Dios eran pasajeras. ¿Sí? Un día a lo mejor se iba a acabar el trabajo, un día se iba a acabar la salud, la familia, ¿sí? Como dice aquí en esta lista, ¿no? De pronto llega la escasez en nuestra vida, llega que la soledad, se van los amigos, llega el fracaso en alguna empresa, ¿sí? En algo que estoy intentando lograr, de pronto se viene abajo, hay decepciones, hay enfermedad en nuestras vidas, hay desempleo, hay muerte, hay problemas, pero vamos a ver qué dice Filipenses 4, del 11 al 13. Esto es lo que Dios quisiera de cada uno de nosotros. Filipenses 4, del 11 al 13. Dice Pablo aquí, dice, yo no lo digo, habla de eso, dice, porque tenga necesidad, porque aprendí a contentarme cualquiera que fuere mi situación. Sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñado, dice, tanto para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13 que todos conocemos, dice, todo lo puede Cristo que me fortalece. ¿De dónde venía esa satisfacción de Pablo, esa felicidad? Que podemos decir, no, pues es que era un conformista Pablo, le daba igual. Si tengo o no tengo, como a muchas personas, pero él no era así. Simplemente él entendía que todo esto, por ejemplo, todo esto que estamos viendo, esta lista, es parte de nuestra vida. Que todas esas cosas no son eternas. La vida no es eterna. El trabajo no es eterno. Los amigos no son eternos. Nuestras empresas no son eternas. ¿Sí? Nuestra salud no es eterna. Y eso lo entendía muy bien Pablo. Entonces él decía, un día a lo mejor no tengo trabajo, un día a lo mejor no tengo amigos, un día me puede dejar mi esposa, un día puedo estar enfermo, no hay salud, un día enfrentaré la muerte de un ser querido y cómo voy a reaccionar. Bueno, Pablo decía, yo, yo estoy contento cualquiera que fuera mi situación. Si tengo trabajo, él es feliz. Si de pronto ya no lo tiene, no se echaba a llorar y se ponía una soga al cuello porque se acabó todo, ¿no? Porque dice que su fuerza de dónde venía, su felicidad de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo Nehemías, nuestro gozo viene de quién? Nuestro gozo, dice, o el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es lo que nos saca adelante. ¿El gozo de quién? El que viene de Dios. Entonces, si yo baso mi felicidad en mi trabajo, en mis amigos, en mi salud, o en que no tengo problemas, ahorita, qué felicidad. La pregunta es, ¿qué va a pasar el día que no exista eso? El día que no tenga el trabajo, el día que no tenga los amigos, el día que se muera alguien que aprecio, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué va a pasar en mi vida? Hay ejemplos en la Biblia, bueno, Pablo es un ejemplo, ¿no?
de esa alegría que venía de Dios, ese gozo que venía de Dios. Hay otro caso, por ejemplo, el de Job. Nosotros lo recordamos. Dios le había bendecido, tenía de todo, ¿no? Todo lo que usted podía decir, Job lo tenía. Y eso como que hasta le dio envidia a Satanás, ¿no? Que decía, mira cómo lo bendice Dios, ¿no? Y conocemos la historia también. Satanás le dijo a Dios, a ver, déjame quitarle todo eso. Y vas a ver cómo reacciona. Y empezó a quitarle todo, Satanás, ¿no? Sus cosas, sus posesiones, su ganado, su familia, la esposa, su salud. Bueno, y parecía que no perdía el gozo, Job, porque él decía, bueno, Dios me dio todo esto y hoy decidió que quitármelo. Dice, de todos modos yo voy a seguir bendiciendo a quién, a Dios. Y esa famosa frase, ¿no? Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Y en otra ocasión expresó, dijo, aunque él me matare, yo voy a seguir que confiando en él, esperando en él, seguiré que teniendo ese gozo. Aunque él decidiera que voy a morir. Entonces, su felicidad, su gozo, provenía de dónde? De Dios. No provenía de su ganado que tenía, de su familia, de su riqueza, de su salud tampoco. Eh, entonces, es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿cierto? ¿No? Durante este tiempo que pasamos, por ejemplo, de la pandemia, ese tiempo, ese periodo acabó con el gozo de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque se cerraron las iglesias, por ejemplo. Y estábamos como este señor de la imagen, ¿por qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y extraño la iglesia, y extraño mi banquita donde me sentaba, y extraño esto, las reuniones. Pero fíjese lo que extrañábamos, ¿no? Mi felicidad como cristiano se basaba en mi lugarcito que tenía en la iglesia, en las reuniones, en la gente. Y cuando se acabó eso, nos volvimos locos muchos, ¿sí? Cristianos, porque mi felicidad no estaba en Dios. Porque yo pude haber buscado a Dios ahí en mi casa, lo pude haber hecho, pude haber organizado ahí un culto con mi familia, pude haberme reunido en línea, como lo seguimos haciendo. Había muchas soluciones a eso, para buscar a Dios, ¿sí o no? Pero a Dios no lo buscamos, buscábamos que buscábamos la compañía de los hermanos de la iglesia, buscábamos una reunión, buscábamos, qué sé yo, ¿no? Las reuniones para comer con la gente de la iglesia. Eso era lo que me hacía feliz. Hay otro caso en la Biblia, el caso de las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Amigas de Jesús que habían presenciado muchos milagros de Jesús, sabían de lo que era capaz Jesús. Por algo lo buscaron, ¿se acuerdan? Cuando le dije, oye, está enfermo, dijeron, probablemente va a venir aquí rápido y que va a sanar a nuestro hermano, como lo ha hecho con tantos enfermos. Pero como Jesús no llegó, se tardó, Lázaro muere, lo sepultan, y cuando Jesús decide ir a aquel lugar, a Betania, ¿qué pasó con las hermanas de Lázaro? ¿Se acuerdan? Lo primero que hacen, sí, fueron a recibir a Jesús, pero no le dijeron, oye, ¿cómo te fue de viaje? Pásale, vamos a comer. No, rápido le fueron a reclamar, ¿sí? Y le dijeron, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué no viniste? ¿No te importaba tu amigo? Es más, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así con Dios también? O sea, cuando estamos recibiendo la bendición de Él, qué bonito, ¿no? Y, ay, gracias a Dios, y que Dios es bueno, y alabarlo, y pura alegría, ¿no? Pero cuando no recibo lo que espero de Él,
o lo que se supone que tendría que hacer por mí, no me ayudaste, no me contestaste mi oración, no salvaste a mi familiar, le reclamo, ¿sí? Y empiezo a reaccionar mal, porque mi felicidad no está en él, está en que, en cosas, ¿no? En bendiciones. Eh, y es algo que incluso dice Jesús lloró. Jesús lloró. Y sí, o sea, obviamente le dolió que su amigo ya no estaba ahí, pero Jesús sabía que él iba a resucitar. Entonces, ¿qué le pudo haber dolido más todavía a Jesús? Más que la muerte de Lázaro, porque Lázaro dentro de un instante iba a estar vivo, ¿verdad? Le dolió la reacción, ¿sí? De la familia, la falta de fe. ¿Se acuerdan cómo les dijo Jesús? Dice que no saben que yo soy que la resurrección y la vida. Y seguían sin entender y decían, pues sí, ya saben, cuando les dijo Jesús, su hermano va a vivir tranquilas. Sí, ya sabemos cuando Cristo, cuando regreses y la resurrección de los muertos. No entendían, como muchos de nosotros no entendemos, ¿no? Muchas veces Dios permite todo esto en nuestra vida para hacernos reflexionar en cosas verdaderamente importantes, ¿sí? Que me olvide un poquito de esa preocupación que tengo por adquirir el nuevo teléfono, por adquirir una suscripción, hay una aplicación de películas, de Netflix, de todo eso. Se me olvide un poquito la preocupación, la inquietud que tengo por comprarme mi carro, ¿sí? Por pagar deudas, por todo lo que nos hace de pronto olvidarnos de quién, de Dios. Y en todas estas situaciones que vemos aquí en esta lista, precisamente es cuando valoramos las cosas, así que valen la pena. Valoramos a la familia, valoramos el tiempo, valoramos nuestra comunión con Dios, con nuestra relación con Dios. Pero fíjense qué triste que hasta que estoy ahí en un cementerio, hasta que estoy en un velorio, hasta que estoy desempleado, hasta que estoy sin amigos, entonces sí, ay Diosito, bueno, pues esto es lo único que me queda. ¿Sí? Siempre estuvo ahí Dios, pero nunca lo valoré, nunca valoré su amistad, hasta que ya no tengo amigos. Nunca valoré, por ejemplo, a lo mejor a mi familia, a mi familiar, hasta que ya no está. Y entonces sí empiezo a pensar, ay no, pues tengo que aprovechar más el tiempo con la familia que me queda, con los hermanos, con los tíos, que ya se me fue este tío, ¿no? Ahora tengo que visitar, ahora sí. Y es cuando decimos, no, ya los voy a frecuentar más, los voy a visitar más, les voy a hablar de Dios, etcétera, pero hasta que a veces es demasiado tarde. Entonces Dios por eso cada año les decía, recuerden de dónde vienen las bendiciones, recuerden que aquí estamos de paso, que nuestra vida es breve, recuerden que hay algo más, recuerden la eternidad, ¿sí? Que esto de aquí es pasajero todo. Y decíamos ahorita, o sea, no es que sea malo tener, ¿sí? El problema es que muchas veces cuando tengo, cuando Dios me da, me olvido de Él. Y por eso Dios permite que de repente que vengan estas situaciones a mi vida a manera de lo que era aquella fiesta, aquella celebración, donde el pueblo de Israel se quedaba sin nada, sin sus comodidades, ¿sí? Simplemente en el campo, en aquella enramada, en aquella cabañita, reflexionando las cosas importantes y entendiendo que nada era de ellos, ¿sí? Dice por ahí un escritor cristiano que nuestra vida es, uh, o compara la vida del ser humano con dos situaciones, ¿sí? Con un niño, dice, unos seres humanos somos como un niño que construye un castillo en la arena, ahí en la orilla de la playa. Y el niño, ¿qué hace con ese castillo? Bueno, se esmera, ¿no? Empieza a construir, le pone detalles a su castillito. Eh,
Y cuando termina, después de un tiempo, depende de lo que dedique a construirlo, termina, se sienta a observar simplemente. ¿Y qué observa? A lo mejor ustedes lo hicieron alguna vez. Pues esperamos a que cuando empiece a subir la marea, que se lleva todo, ¿no? Eso que te tardaste y te esmeraste en construir, se lo lleva que el mar. Y el niño cuando ve que se lo lleva el mar, algo que le costó tiempo, le costó esfuerzo, el niño no se echa a llorar porque el castillo ya no está. Muchas veces hasta el niño festeja, ¿no? Y se ríe, ve cómo se lo lleva todo, se destruye todo lo que hizo, porque el niño está consciente, sabe que el mar va a llegar hasta esa zona donde está su castillo, la marea va a subir y se va a llevar todo. Otro tipo de seres humanos somos como generalmente somos, ¿no? Los adultos. ¿Qué hacemos los adultos? Empezamos a comprar cosas, a adquirir cosas, a intentar lograr cosas. Eh, conseguir, ¿no? O sea, posesiones, carros, casas, carreras, títulos. Y la diferencia con el niño, ¿sí? Es que el niño, dijimos ahorita, sabe que ese castillito se lo va a llevar que el agua, ¿no? El mar. Y va a acabar en el fondo del mar. Y eso no le afecta en su felicidad. El niño además hasta se pone contento, ¿no? Cuando se lo lleva. Cuando el mar de la vida se lleva mi casa, se lleva mi carro, se lleva mi salud, se lleva mi familiar, se lleva mis amigos, ¿cómo reaccionamos? Este otro tipo de seres humanos. Así, ¿no? ¿Por qué le decimos a Dios? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué dejaste esto? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? No entendemos que nada es eterno en este mundo. Nadie, a lo mejor nadie nos avisó que mi casa no es eterna, que mi salud no es eterna, que mi trabajo no es eterno, pero deberíamos de saberlo, ¿no? Los seres humanos, porque esta es una gran lección, ¿no? El niño lo entiende, esa es la gran diferencia, que el niño lo entiende y no se va a echar a llorar porque se lo lleva el mar, su castillo. Y el adulto reniega, maldice, se aleja de Dios porque dice, no sé por qué permites esto. No me amas, no esto, lo otro. Debiésemos de tomar la actitud ante la vida. Saber que mi familia, mis amigos, nada es eterno. Que un día esa familiar no va a estar. Que un día mi casa a lo mejor la pierdo por circunstancias. Que un día lo mejor mi carro, que un día mi carrera se viene abajo, mi trabajo, mi empresa. Debemos estar conscientes que todas esas cosas que tenemos no las vamos a llevar de aquí. Sí hay algo más, dice Dios, está la eternidad, pero allá no necesitas, no te vas a llevar tu carro, ni tu casa, ni la telesota de 50 pulgadas o 100 o cuánto, o sea, no, ¿sí? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15, vamos a ya terminando. Deuteronomio 32, versículo 15, dice lo siguiente. Fíjense cómo habla Dios acerca del pueblo, de su pueblo. Dice, pero Israel, ¿qué dice? Engordó. El pueblo engordó, dice, y tiró coces, patadas, dice, engordaste y te cubriste y dejaste al Dios que te hizo y menospreciaste a la roca de tu salvación.
es un cántico. Si ustedes ven por ahí el título de este capítulo, el canto de Moisés, el cántico de Moisés. Y aquí Dios, que inspiró aquí a Moisés cuando lo escribió, le está casi profetizando al pueblo, le está profetizando al pueblo que un día se van a olvidar de él. De tanta bendición que Dios les da, dice, vas a engordar de tanto que tienes y te vas a olvidar de quién, de mí. Dice, y me vas a menospreciar, como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿no? De tanto que Dios nos da y empezamos a sentir que todo es por mí, por mi trabajo, por mi carrera, por mi inteligencia, por mis padres, por no sé quién, pero me olvido de Él. Y qué triste lo que dice aquí, ¿no? Y vean, dice que engordaste, dice, y dejaste al Dios de tu salvación, al Dios que te hizo, al que te dio todo. Y vean cómo Dios tuvo que hacer reaccionar al pueblo, que cuando ellos llegan a la tierra prometida, o sea, aquella tierra de la que hablamos ahorita, en la que estuvo Abraham un día también, y que la iban a heredar sus descendientes, aquí el pueblo de Israel, cuando Dios los hace entrar a esa tierra, les dice algo interesante. Vean lo que dice Levítico 25, 23. No les dice, aquí está su tierra, aquí están sus escrituras, hagan con ella lo que quieran, sean felices. No. Cuando llegan ahí, a esa tierra, Dios les dice, ¿saben qué? Bueno, aquí está la tierra que les prometí, pero ¿qué creen? Dice, esta tierra no se venderá a perpetuidad, nunca. Ustedes no van a hacer lo que quieran con ella. ¿Por qué? Les dijo Dios. Porque es mía. Se la estoy prestando prácticamente. Que no era nuestra, que no es lo que... Bueno, sí, ustedes la van a administrar, van a vivir aquí, pero no es suya. ¿Es quién? ¿Es de quién? Es mía. Ustedes nada más son que aquí, forasteros. Fíjense cómo repite mucho Dios esta frase en su palabra. Son extranjeros. A ver si nos cae el 20, ¿no? De que nada es eterno aquí, que estamos de paso, para que no nos aferremos a este mundo. Y Jesús lo decía, no pongan su mirada en las cosas de la tierra, donde todo se acaba un día. Pongan su mirada en las cosas que eternas. Y les dice Dios aquí, ustedes son forasteros, son extranjeros para conmigo. A lo mejor en esa tierra ustedes se sienten los dueños, sienten que este es su país, y está bien, ¿no? Pero yo los veo aquí como extranjeros porque esto es mío, les dice Dios. Ustedes nada más van a cuidar esa tierra. ¿Qué les parece lo que hace Dios? Y esto es lo que hace con todos nosotros, ¿sí? Cuando Dios te da una casa, Dios dice aquí, te voy a dar esta casa, pero recuerda que es mía. Te voy a dar estos hijos, pero son ¿qué? Míos. Te voy a dar esta vida, este cuerpo, pero es mío. Para los que decimos, no, es mi cuerpo, ¿y qué? Dice Dios, sí, te lo estoy dando aquí, pero es mío. Te voy a dar esta empresa, pero es mía. Te voy a dar una carrera, pero es mía. Todo es mío, dice Dios. Tú eres nada más un extranjero en esta tierra, eres un administrador de lo que te he dado, lo que he puesto a tu cuidado, y un día también vamos a rendir cuentas, ¿no? De todo eso. Gálatas 5:22, vamos a terminar con este texto. Gálatas 5:22 dice lo siguiente, para que lleguemos a entender plenamente aquí en Gálatas, de dónde viene la verdadera felicidad entonces. 5:22 de Gálatas. Dice el texto, dice, pero el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice el 23. El gozo, dice aquí, la alegría, la felicidad, dice que es un fruto de tener a quién, al Espíritu de Dios en nuestra vida. No dice aquí el gozo es fruto de tus esfuerzos. El gozo es fruto de tus logros, de tu dinero, de a qué tanto tienes en la cuenta, de tu carro de último modelo. De ahí, ese es de ahí viene el gozo, de tener el teléfono nuevo. ¿De dónde viene el gozo? Dice aquí. Es un fruto del Espíritu Santo, del trabajo de Dios en mi vida. Dice aquí, a diferencia de la felicidad, ¿sí? Dice, el gozo no es resultado de circunstancias externas. O sea, el verdadero gozo, ¿sí? Ya vimos que hay uno que es engañoso, ¿no? El que no viene de Dios, que nos puede dar satisfacción, nos puede dar así, alegría, pero es pasajero. Pero ese gozo que no se acaba, que viene de Dios, dice, depende del trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Puede haber, dice aquí, circunstancias adversas en mi vida. Ya dijimos, ¿no? La enfermedad, el desempleo, el problema, el hijo rebelde, muchos problemas, ¿no? En la vida. Pero dice aquí que eso no influye en la felicidad de ellos, de los que tienen una relación profunda con Dios. Por eso Pablo dice, pues sí, aunque yo no tenga ahorita, Dios me ha dado, pero ahorita no tengo y sigo siendo feliz. Él era feliz en la cárcel, era feliz cuando era libre, era feliz si lo azotaban, era feliz si lo apedreaban, porque su felicidad no dependía de eso. A lo mejor usted dice, no, si me apedrean, pues, ¿cómo va a ser feliz yo? Porque a lo mejor yo estoy pensando en el bienestar nada más, no decir, bueno, si me está yendo bien, si me siento bien, si estoy sano, estoy feliz, ¿no? Pero Pablo no pensaba así porque su felicidad venía de otro lado, ¿sí? De Dios, venía de Dios, ¿sí? Job, dijimos ahorita, otro gran ejemplo, ¿no? Una persona en la que todas esas circunstancias adversas no le hicieron perder ese gozo ni su fe en Dios. Y ojalá que en nuestra vida nosotros pudiésemos experimentar esto, ¿no? Que no importa lo que estemos atravesando, lo que vayamos a atravesar un día, nunca perdamos ese gozo. Por eso Dios nos dice, estén siempre gozosos, siempre, o sea, pase lo que pase, conserva ese gozo, porque el gozo viene de quién, de Dios, no de las circunstancias ni de las posesiones, si tengo o no tengo, si Dios me da o no me da, voy a ser feliz de todo. Y eso es lo que Dios quería que entendiésemos con esa fiesta de las cabañas. Eso era lo que le quiso enseñar al pueblo. O sea, nuestra vida es que pasajera aquí, todo lo que tenemos viene de quién, de Dios, y aparte Dios nos está prometiendo la eternidad. Entonces, todo lo que podamos obtener aquí no es nada, dice Dios. Pon tu mirada donde, en la eternidad. Entiende que aquí eres extranjero, que estás de paso, que no perteneces a este lugar, perteneces a la patria celestial. Que Dios te bendiga.